profundidad el método, por lo menos la primera parte, que podamos hacer una clase bien interactiva, bien práctica. Así que si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer a lo largo de la clase, puede hacerla, me la puede escribir al chat o puede quizás abrir su micrófono y puede consultarme. Entonces vamos a estar desarrollando hoy la primera parte de lo que es ya la parte de la metodología de estudio. La semana pasada estuvimos viendo la introducción, estuvimos considerando algunos pasajes, principalmente estuvimos viendo lo relevante, lo importante, lo necesario que es el hecho de que nosotros podamos escudriñar la escritura. Necesitamos, debemos escudriñar la escritura y para eso se requiere mucho tiempo, se requiere decisión, se requiere esfuerzo para que nosotros podamos ser buenos estudiantes, escudriñando cada día la escritura, que es lo que Dios desea y lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Estuvimos viendo en el libro de Esdras, capítulo 7. Yo voy a compartirles pantalla, los que han estado anteriormente en las clases que doy. No soy muy bueno para compartir pantalla, no es una práctica que particularmente me gusta mucho, respeto mucho a los que lo hacen y está bien, pero me gusta mucho que veamos la palabra, que veamos el texto y que podamos ir viendo la Biblia, abriendo nuestras Biblias. Pero como es una clase distinta, como es algo de metodología y tenemos que ir viendo algunos pasos y es importante que ustedes puedan anotar, entonces yo les voy a compartir pantalla para que vayamos desarrollando la clase de una manera más práctica. Así que vamos a compartir aquí pantalla para que podamos comenzar a desarrollar lo que hoy podemos ver de la metodología de estudio. Bien, vamos a estar considerando hoy los primeros aspectos, como le dije hace rato. La semana pasada, el día sábado anterior, estuvimos viendo y considerando Esdras capítulo 7, el libro de Esdras capítulo 7, estuvimos viendo específicamente deteniéndonos en el versículo 10, aunque vimos algunos versículos del capítulo 7, como el versículo 6, que nos indicaba quién era Esdras y cuál era su labor. Esdras era un escriba diligente de la ley de Moisés, según el capítulo 7, versículo 6 de Esdras, y el versículo 6 va a terminar diciendo que la mano de Dios estaba con él. El versículo 9 va a repetir la misma idea de que la mano de Dios estaba con Esdras, y veíamos la razón del por qué en el versículo 10. Si usted abre su Biblia conmigo, en el capítulo 7 de Esdras, versículo 10, va a comenzar la primera parte diciendo que porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces Esdras había hecho algo importante que tiene que ver con preparar el corazón, y esto decíamos que es el proceso que Dios quiere lograr en nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros abrimos nuestras Biblias. Lo primero que un cristiano tiene que hacer, lo primero que un cristiano debe hacer cuando va a abrir la escritura es preparar el corazón. Preparamos el corazón para que la palabra de Dios pueda entrar a nuestras vidas. Preparamos el corazón tomando la decisión firme de tener una relación estrecha con la palabra. Según la segunda cosa que vemos en el versículo 10 que vimos la semana pasada, Esdras preparó su corazón para inquirir, que tiene que ver con escudriñar, con investigar, con indagar. Entonces Esdras va a preparar el corazón, pero se va a dar el tiempo suficiente, el tiempo necesario para investigar, para escudriñar, para escarbar. Pero es interesante que Esdras no va a inquirir, no va a preparar su corazón para simplemente estudiarlo, para enseñarlo. Estábamos viendo, y eso es algo importante que resalté la semana pasada, el deseo de que estudiemos esta metodología de estudio no solamente es para aquellos que tienen alguna responsabilidad de enseñanza en nuestras congregaciones, sino que es para todos nosotros. Es importante que nosotros podamos escudriñar la escritura, es importante que nosotros podamos tener una buena manera de estudiar la escritura, que tengamos una buena metodología de estudio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ir investigando, lo que vamos a ir escudriñando en la palabra, primeramente es para que nosotros podamos cumplirlo. Recuerden, decía la semana pasada que la enseñanza que nosotros vemos en la escritura es una enseñanza que nosotros recibimos para cumplirla. Si no, pierde absoluto sentido. Ahora, si la forma de estudio, si la enseñanza, si lo que inquirimos no es lo correcto, la práctica va a ser la incorrecta.
Por eso es importante que nosotros seamos buenos estudiantes de la Biblia y que pensemos primeramente en aplicarla a nosotros. Eso es lo que va a hacer Esdras, va a inquirir. Y el tercer punto que vemos aquí dice para cumplir, que tiene que ver con poner por obra, y luego que él pone por obra, va a enseñar. Entonces es importante que nosotros sigamos este ejemplo como lo veíamos la semana pasada. Ahora bien, no solamente vimos este ejemplo, sino que también estuvimos considerando otros ejemplos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, en el versículo 11, la iglesia ya en Berea dice que los hermanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, versículo 10 y versículo 11 dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos escudriñaban la escritura cada día para ver si estas cosas eran así. Es importante, hermanitos lindos, como lo veíamos la semana pasada, que usted y yo podamos ser buenos, pero buenos estudiantes de la Biblia, que tengamos la disposición, que tomemos el tiempo necesario para poder escudriñar la escritura de manera correcta. Pero para eso tenemos que preparar el corazón, tenemos que tomar acción, tenemos que decidirnos. Y como los hermanos de Berea, tenemos que escudriñar la palabra cada día. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar desarrollando a lo largo de estas clases? Vamos a estar desarrollando este término o esta práctica o esta metodología que se llama exégesis. Nosotros vamos a estar desarrollando esta metodología o tratando de aplicar algunos conceptos de la exégesis. Sé que cuando nosotros escuchamos la palabra exégesis, suena como algo muy difícil. A primera vista pareciese que fuese algo muy complicado y que muy difícil de aplicar. Sin embargo, olvídense un poco del término y vamos a tratar de ver algunos pasos bien prácticos, bien simples, que nos puedan ayudar a tener cada día un mejor entendimiento de la escritura. ¿Qué es la exégesis? Hemos escuchado probablemente hablar mucho acerca de la exégesis, pero muchos de nosotros probablemente no sabemos, no entendemos qué es la exégesis. La exégesis bíblica es el proceso de entendimiento que hacemos de cualquier lectura. En cualquier lectura, en nuestro caso específico, tiene que ver con la lectura que nosotros hacemos de la Biblia. La palabra exégesis viene de la palabra griega que aparece ahí, que es exegetai, o algo por el estilo, no sé mucho griego, que tiene que ver con guiar hacia afuera. La palabra exégesis está compuesta de dos cosas. Entonces, la primera cosa que es interesante y que es importante que ustedes entiendan, que la exégesis es o tiene que ver con guiar hacia afuera, como lo vemos aquí. Guiar hacia afuera, y la palabra exégesis está compuesta de dos cosas. Ex, que significa hacia afuera, y la palabra que ustedes ven aquí, que tiene que ver con guiar o dirigir. Entonces, cada vez que nosotros hacemos exégesis de algún texto bíblico, lo que nosotros estamos haciendo particularmente es extrayendo, sacando, guiando la información de adentro hacia afuera. Por eso, el método que nosotros vamos a aplicar es un método que tiende a buscar la profundidad, que tiende a buscar el hecho de que podamos escarbar profundamente en el texto, porque la palabra exégesis significa eso. Significa extraer algo de adentro y guiarlo para poder sacarlo afuera. Entonces, cada vez que nosotros aplicamos la exégesis, ¿qué hacemos? Nos metemos dentro del texto, buscamos, escarbamos, investigamos en lo más profundo del texto para tratar de extraer y guiar la información y sacarla para poder obtener una información mucho más profunda. Eso es lo que significa la palabra exégesis. ¿Se entiende, verdad? Bien, vamos a seguir viendo algunas cositas aquí importantes. A ver, voy a seguirles compartiendo pantalla. Si me confundo un poco en el compartir pantalla, acuérdense que no soy experto en esto, que me gusta mucho ver el texto y abrir la Biblia y verle sus caras. Me incomoda estar dando una clase sin poder verle sus caras. Me gusta mucho más, en vez de leer la pantalla, poder ver sus hermosos rostros. Entonces, estamos hablando qué significa la exégesis. Vamos a seguir viendo aquí.
A ver, ok. ¿Qué vendría siendo lo contrario a la exégesis? Eso es una buena pregunta que nosotros podemos hacernos hoy, entendiendo que la exégesis es extraer algo, guiar la información de adentro hacia afuera. ¿Qué vendría siendo lo contrario a la exégesis? Y esto es importante y esto es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces sin darnos cuenta, nosotros aplicamos esta metodología contraria a la exégesis. La exégesis es guiar la información de adentro hacia afuera. Nosotros muchas veces aplicamos lo contrario a la exégesis. Por eso la pregunta es importante. ¿Qué vendría a ser lo contrario de la exégesis? Así que la exégesis es el acto de sacar o extraer el significado de un texto bíblico. Lo contrario de la exégesis es la palabra que vemos aquí, no sé si pueden ver la flechita, que es eisegesis. Eisegesis es el acto inapropiado de llevar o imponer significados, ideas, conceptos u opiniones al texto bíblico que no son del mismo texto. No sé si se entiende. Vendría siendo lo contrario. Si exégesis es extraer, lo contrario vendría siendo tratar de insertar, introducir algunos conceptos, ideas, opiniones o significados que no son los que dice el texto que nosotros estamos estudiando. ¿Y por qué digo que es muy común encontrar que esta práctica contraria a la exégesis se aplique? Yo no sé si ustedes algún momento han escuchado o han hecho o han tenido la oportunidad, sin ánimo de juzgar ni criticar a ninguno. Por el contrario, valoramos a todos aquellos que de una u otra manera intentan y se esfuerzan y ponen todo su corazón y sus ganas en transmitir la enseñanza, pero muchas veces nosotros tomamos el texto o tenemos una idea que queremos transmitir, que queremos enseñar, y tratamos de buscar un texto, pero un texto que diga las ideas que nosotros queremos transmitir. Entonces, en ese ejercicio, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Muchas veces forzamos el texto a decir algo que no es lo que el texto realmente dice, sino que es lo que nosotros queremos transmitir. Cuando nosotros preparamos una enseñanza, no preparamos la enseñanza basada en lo que nosotros queremos transmitir en una idea, sino buscamos el texto, estudiamos el texto, y después de que estudiemos el texto, indaguemos, escarbemos, hagamos la exégesis, que es extraer la información de lo más profundo, sacarla afuera, ahí lo enseñamos. No sé si se entiende, pero el ejercicio muchas veces es el contrario. Quiero decir esto, quiero transmitirle esto a tal persona o a la iglesia. A ver, bueno, ya tengo la enseñanza armada, me falta armar o buscar cuál es el texto. No, el ejercicio es contrario. Estudiamos el texto y lo que saquemos del texto lo enseñamos. Ahora bien, es importante entender eso. ¿Por qué? Porque, como digo, es una práctica que suele ser muy común. Sigamos viendo. Se entendió el concepto de lo contrario a la exégesis, ¿verdad? No le veo mucho los rostros porque compartí, espero que sí se haya entendido. Ahí ustedes me hacen llegar al chat cualquier información. Bueno, sigamos. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta este momento, antes de continuar con el desarrollo de lo que es la exégesis como tal y los pasos que vamos a comenzar a desarrollar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerla en este momento de lo que hemos visto, de lo que es la exégesis y qué es lo contrario a la exégesis? Mi hermana Paulina dice que todo muy claro. Bien, si se entendió, vamos a comenzar a desarrollar ahora cómo vamos a aplicar la exégesis, cuáles son los pasos, cuál es el procedimiento. Vamos a tratar de verlo ya de una manera un poco más práctica. ¿En qué consiste la exégesis? Ya entendemos que la exégesis tiene que ver con extraer la información, con excavar, con buscar en lo más profundo y guiar la información hacia afuera. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos la exégesis? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar. No solamente hoy, porque es muy extenso. Vamos a tratar de desarrollarlo a lo largo de varios sábados, y después de que veamos todos los tips o todos los pasos para aplicar la exégesis, vamos a tratar de aplicarlo en una carta, en un libro o en un texto de la Biblia. Entonces, a ver, voy a compartir para que veamos de manera práctica
cuál es o cómo podemos comenzar a desarrollar la exégesis. ¿En qué consiste lo que nosotros queremos desarrollar a lo largo de estos sábados? El proceso que queremos lograr con la exégesis es un proceso simple, o parece simple. Por eso les decía en un principio, cuando oímos exégesis, eso pareciese que fuese algo muy complicado, que no es para mí y muy difícil de entender. Ahora, cuando nosotros vamos a la práctica, si podemos y si prestamos atención y desarrollamos practicando cada vez que estudiemos la Biblia, estos pasos, vamos a poder ser buenos exegetas y vamos a poder ser buenos estudiantes de la Biblia. Recuerden que lo que queremos lograr en estas clases es poder desarrollar y poder ayudar a que seamos buenos estudiantes de la Biblia. Un buen estudiante de la Biblia va a ser un buen profesor o una persona que enseñe correctamente. Lo principal, antes de enseñar, recuerden a Esdras, es poder aprender, poder ser buenos estudiantes de la Biblia. Eso es lo que queremos. Más allá de que salgamos de este curso siendo buenos profesores, queremos que salgamos siendo buenos estudiantes de la Biblia. ¿Cuál es el proceso simple? Nosotros tenemos que claramente leer, entender y aplicar. En estos tres pasos vamos a desarrollar la exégesis. Leer, entender, aplicar. Parece muy simple, pero aunque ustedes no lo crean, y una vez más, sin ánimo de querer criticar ni desmerecer a nadie, a veces aplicamos de manera distinta. Vamos a la aplicación y después tratamos de entender el texto y después vamos a ver dónde encontramos el texto. No sé si se entiende. Queremos aplicar sin entender y sin leer. Vamos a la práctica, hermanos, hay que dejar de hacer esto, pero, ok, ¿por qué razón? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo sabemos? El estudio de la Biblia tiene que ser de esta manera. Nosotros leemos, entender y aplicar. Hoy posiblemente el tiempo nos alcance solamente para ver algunos conceptos del leer. ¿A qué se refiere la exégesis con leer? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver y analizar cuando leemos? Bien, este concepto de leer, entender y aplicar está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. O sea, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 no se está refiriendo a la exégesis, por si acaso, pero encontramos estos tres puntos en los cuales vamos a basar el estudio de la exégesis, que tiene que ver con leer, entender y aplicar. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí están las tres palabras: leer. Los que oyen esta palabra, oyen, tiene que ver con entender, y guardar tiene que ver con aplicar. Entonces ahí vemos el concepto: leer, entender y aplicar. ¿En qué consiste leer? El punto número 1, que es lo que nosotros vamos a tratar de ver y desarrollar en esta hora, en esta clase. Punto número 1, leer. Ahí decía Apocalipsis, bienaventurado el que lee. Bien, cuando nosotros estudiamos la Biblia, y esto tiene que ver con leer, y esto es un concepto que he estado transmitiendo en muchas de las clases que hemos visto de Hud, nosotros estudiamos la Biblia a tres niveles. ¿Cuáles son esos tres niveles? Leer tiene que ver con eso. Leemos la Biblia en tres niveles. Nivel 1, la Biblia como un solo núcleo. Ese viene siendo el nivel 1. Vamos a ir desarrollando un poco más a profundidad a qué se refiere con la Biblia como un solo núcleo. Nivel 2 tiene que ver con leer al nivel de una carta o de un libro. Ese es el nivel 2. Nivel 3 tiene que ver al nivel de un pasaje. Al nivel de un pasaje. Entonces, esos son los tres niveles en los que nosotros leemos la Biblia. Leemos la Biblia, nivel 1 como un solo núcleo, de principio a fin. Leemos la Biblia al nivel de un libro o de una carta, y leemos la Biblia al nivel de un pasaje. Sí, en este momento no se está proyectando porque yo quise ver sus rostros. Entonces ahora voy a proyectar
para que ustedes puedan ver estos tres niveles de una manera más gráfica. Aquí está, nivel 1, la Biblia como un solo núcleo, nivel 2, un libro, nivel 3, al nivel de un pasaje. Bien, vamos a ver en qué consiste la Biblia como un solo núcleo. La Biblia como un solo núcleo, lo primero que nosotros tenemos que entender, que cada uno de estos niveles, lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, tiene un tema central, tiene un tema central. La Biblia como un solo núcleo tiene un tema central. Nosotros encontramos en la Biblia un tema central. Es importante que nosotros cuando estudiemos la escritura en los tres niveles siempre intentemos buscar, investigar, conseguir, obtener el tema central. ¿Por qué? El tema central nos va a ayudar mucho, pero mucho a poder tener una mejor comprensión y un mejor entendimiento de lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, el primer nivel tiene un tema central. La Biblia como un solo núcleo. En cuanto a la Biblia, podemos tener un entendimiento global que tiene que ver con algo completo, desde Génesis hasta Apocalipsis, panorámico, de ella basándonos en las siguientes tres perspectivas. Nosotros podemos encontrar en la Biblia como un solo núcleo, como un solo panorama, las siguientes perspectivas para que ustedes la puedan anotar. Vamos a encontrar en la Biblia como un solo núcleo, a nivel de la Biblia completa, vamos a encontrar, por ejemplo, Jeremías capítulo 33, versículo 31 al 34, si alguien me ayuda a leerlo. Jeremías 33, del versículo 31 al 34. ¿Qué encontramos en Jeremías capítulo 33, del versículo 31 al 34? No he visto los chats, por aquí me están escribiendo algunas cosas, pero no puedo ver. ¿Quién me ayuda a leer Jeremías 31? 33 del 31 al 34. Mi hermano Benito, me ayuda a leerlo y si quiere me explica qué me puso aquí en el chat. Ah, están desactivados todos los micrófonos. Ah, yo sí decía, pero ¿qué pasa? Están aburridos, están callados. Eso es culpa de solo una persona, que se llama Danielito Albarrán. ¿Dónde estará Danielito Albarrán? Bien, si Danielito Albarrán no está por ahí, yo voy a leer Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Después vamos a descontarle el sueldo a Danielito. Capítulo 31, capítulo 33, perdón, desde el versículo 31 al 34. No, al revés, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Vamos a hacer anfitrión a mi hermano. Ahí apareció el Daniel, lo invocamos. Isaac, ahora tienes tú el control. Bien, vamos a leer mientras aquí los muchachos se ponen de acuerdo. Sigamos nosotros con lo que nos corresponde con la clase. Versículo 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Qué encontramos aquí en Jeremías capítulo 31? El anuncio de un nuevo
pacto. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia como un solo núcleo, vamos a encontrar que la Biblia está dividida por dos pactos. Entonces, la primera información que nosotros podemos ver en la escritura, cuando vemos la Biblia como un solo núcleo, es el hecho de que hay Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y que nosotros encontramos dos pactos. Cuando nosotros leemos es lo primero que vemos en la Biblia como un solo núcleo. La segunda cosa, que es bien importante entender este concepto, no vamos a leer esto porque nos pasaríamos la vida entera, pero para que usted anote en su propio estudio personal, desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, nosotros vamos a encontrar el problema del pecado. Desde Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 22, vamos a encontrar la solución al problema del pecado. Nosotros vemos en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11 cómo el hombre se corrompió, pecó, se deformó, que es un concepto que hemos estado viendo ampliamente en el HUB. Y desde el capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 22, que es el final de la Biblia, vamos a ver cómo Dios está intentando resolver y arreglar, volver a transformar nuestras vidas a esa posición en la que nosotros teníamos al principio. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar si estudiamos la Biblia como un solo núcleo. Dos pactos, Antiguo y Nuevo Testamento, el problema de pecado desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11 y desde Génesis capítulo 12 hasta el Apocalipsis capítulo 22, el problema o la solución al problema del pecado. También vamos a encontrar, si estudiamos la Biblia como un solo núcleo, tres eras. La era patriarcal, que consiste en la época antes de que Dios hiciera el pacto con el pueblo de Israel, sacándole la esclavitud de Egipto en Éxodo capítulo 19. Antes de Éxodo capítulo 19, la relación entre Dios y el ser humano se basaba o dependía de los padres de familia. Esa es la era patriarcal. Después nosotros encontramos la era judaica, que tiene que ver con el establecimiento del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, luego que lo sacó de la esclavitud, y luego, en el tiempo que nosotros vivimos en la era o en el tiempo del cristianismo, en el tiempo de la gracia. Entonces, si nosotros estudiamos la Biblia como un solo núcleo, vamos a encontrar estas tres eras. Ahora, aquí hay algo importante, lo que ustedes ven a la derecha de sus pantallas, que tiene que ver con las 4 promesas. Escuche bien esto porque es importante. A lo largo de toda la Biblia, nosotros vamos a ver y vamos a encontrar estas 4 promesas. Estas 4 promesas. 4 promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, pero que nosotros vamos a ver también reflejado en el Nuevo Testamento. Al pueblo de Israel, por ejemplo, se le prometió una tierra, Canaán, la tierra prometida. Nosotros se nos promete el cielo, bendiciones y maldiciones. Esto tiene que ver con lo que Dios nos promete a través ahora del Evangelio. Una nación grande, la tercera promesa. Ahora en nuestro tiempo tiene que ver con la iglesia. Y aquí vemos el pacto que tiene que ver con el antiguo pacto y ahora nosotros el nuevo pacto que tiene que ver con la gracia de Dios. Entonces, estas cosas son las que nosotros vamos a poder ver, las que nosotros vamos a obtener si estudiamos la Biblia como un solo núcleo. Vamos a ver claramente la división de los dos pactos que todos conocemos, vamos a encontrar estas tres eras, vamos a ver el problema de pecado desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, vamos a ver la solución al problema de pecado desde Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 22, y a lo largo de toda la Biblia, todo lo que nosotros leamos va a girar en torno a estas 4 hermosas y maravillosas promesas. Eso es lo que nosotros encontramos si estudiamos la Biblia como un solo núcleo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Ahora sí pueden hablar o todavía no? Isaac dice que ahora sí, así que si alguien quiere decir algo, tiene la oportunidad para hacerlo.
Más suave un poquito, más suave. Porque muy rápido va mi hermano. Ok, muy rápido vamos. Vamos a a bajarle un poco al acelerador para que ustedes puedan ir anotando bien los conceptos. Lo importante de resaltar en este primer punto, que tiene que ver con el primer nivel con el que estudiamos la Biblia, sé que suena un poco más confuso, más largo, porque es difícil que nosotros podamos estudiar la Biblia como un solo núcleo. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos las cosas que podemos encontrar si estudiamos la Biblia como un solo núcleo, que tiene que ver precisamente con las cosas que vimos, los dos pactos, el problema del pecado, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Génesis, la solución al problema del pecado, y estas 4 y maravillosas promesas. Cada texto, cada pasaje que usted tome de la escritura, probablemente en cualquier pasaje que usted lea, va a poder encontrar una de estas promesas. Por eso es importante que ustedes tengan presente esto de las 4 maravillosas promesas. Bien, continuamos. ¿Les parece? ¿O hay alguna otra acotación, alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Puedo decirle cómo puede hacerle para que nos vea y también comparta pantalla? Bueno, aunque sería un poco más complicado hacerlo en este momento por mi falta de práctica. Creo que es primera clase. Les confieso que creo que es primera clase que uso diapositivas. No ocupo, ustedes saben, Hub. ¿Ya le doy qué? ¿Escape? Ajá, y ya. Ok. Vamos a intentarlo. Continuemos. Voy a compartir pantalla nuevamente para seguir con los otros conceptos. Si voy muy rápido, me van diciendo. Si no se entiende también, y si hay alguna pregunta también, con toda confianza. Ese vendría siendo el nivel 1. Entonces, lo que nosotros vimos como la Biblia como un solo núcleo. Creo que no funcionó, Benito. Bueno, vamos a continuar así, no importa. Bien. Nivel 2. Si no hay preguntas del nivel 1, vamos al nivel 2. Recuerden los 3 niveles. Nivel 1, la Biblia como un solo núcleo. Nivel 2, al nivel de un libro. El nivel 2, que tiene que ver al nivel de un libro, lo primero y resaltante que vamos a ver en cada uno de estos niveles es que el libro tiene un tema central. Hermanito, es indispensable, es necesario, es muy importante, es muy bueno que nosotros podamos identificar el tema central. Eso nos va a dar una amplitud. Mire lo que dice aquí. Es necesario, si quieres tener un entendimiento completo y mucho más preciso de lo que vamos a ver a lo largo del texto, debemos establecer la idea central del libro. Si no establecemos la idea central del libro, probablemente vamos a estudiar algún pasaje sin poder entenderlo completamente. La idea central del libro nos va a ayudar a poder comprender con mucha más claridad, con mucha más amplitud, todo lo que vamos a ver reflejado o lo que el autor quiere decir a lo largo del libro. ¿Qué es la idea central o en qué consiste la idea central? Como ustedes ven al final ahí de la diapositiva, la idea central del libro tiene o debe ser algo que explique lo que nosotros vemos a lo largo de todo el libro. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí hay algo interesante, voy a dejar de compartir para verles bien. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos a estudiar algo de las escrituras al nivel 2, si queremos identificar la idea central del libro, ¿qué tenemos que hacer? La primera cosa que es evidente. Necesitamos leer el libro completo. Para poder saber cuál es la idea central, nosotros tenemos que leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo que termine. A veces tomamos un pasaje al tercer nivel, cuando lo estudiemos X, en el capítulo 5, y queremos explicar el capítulo 5 sin entender
qué es lo que está pasando en el libro, qué es lo que está pasando en la carta y cuál es la idea central de lo que el autor quiere transmitir. Entonces, cada vez que ustedes quieran estudiar a profundidad haciendo esta exégesis, necesitamos leer el libro completo para poder entender cuál es el tema central. ¿Qué es lo que el autor quiere decirnos a lo largo de todo el libro? Identificar cuál es el tema central. Y vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan darse cuenta que lo que le estoy diciendo nos va a dar muchísima, pero muchísima más amplitud. Mira, voy a volverles a compartir. Sigamos aquí entreteniéndonos en compartir y descompartir. Ok. La idea central del libro tiene que explicar todo el libro. Anote eso para que usted, cuando usted vaya a tratar de identificar la idea central de un libro, pueda acordarse la idea central que es lo que pueda en un versículo, en 2 versículos, poder explicar lo que nosotros vemos a lo largo del libro. Vamos a ver, como le dije, algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Después le voy a compartir para que vean los otros pasajes que están ahí. Pero vamos al Evangelio de Juan y le invito a que esta vez se abra su Biblia conmigo, porque vamos a quedarnos un ratito aquí en el Evangelio de Juan para poder entender un poco más a profundidad este concepto. Capítulo 20, versículo 30 y 31. Capítulo 20, versículo 30 y 31. ¿Hay alguna pregunta de la idea o el tema central? Bien. ¿Qué dice Juan, capítulo 20, versículo 30 y versículo 31? ¿Quién se anima a leerlo? Ya pueden activar sus micrófonos. La palabra de Dios dice así, Lolito. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, mira que aquí vamos a encontrar, le estoy haciendo el trabajo fácil, pero ustedes deberían tratar de investigar cuál es el tema central, cuál es el ejercicio que vamos a hacer después de que termine esta clase. Probablemente vamos a elegir una carta del Nuevo Testamento y esta semana ustedes van a tener que tratar de identificar cuál es el tema central. Hermanito, yo puedo pasarme horas aquí hablándole, pero si no ponemos esto en práctica, esos conceptos no lo vamos a poder aprender. Entonces la idea es que esta semana ustedes puedan tratar de identificar cuál es el tema central de alguna de las cartas. Por ejemplo, aquí en Juan, vemos claramente, Juan va a darnos pistas de por qué este es el tema central. Dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero mira lo que dice el 31, pero a estas se han escrito para que creáis en Jesús, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el tema central del Evangelio de Juan tiene que ver con que nosotros podamos creer en Jesús, que es el Cristo, y para que nosotros creyendo tengamos vida en su nombre. Juan escribe el Evangelio de Juan con el propósito de ayudarnos a que a través de lo que él escribe, nosotros podamos creer. ¿Cómo podemos ver ese concepto? Miren, vamos a Juan capítulo 3. Por eso dejé de compartir para que, ya van a ser las 6. Para que podamos usar la Biblia un ratito y veamos este ejercicio. Capítulo 3 de Juan. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si ustedes leen el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si nosotros seguimos avanzando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. En el capítulo 6, versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Versículo 35, ¿quién me ayuda a leerlo? El 26. 35, 6:35, 6:40 y 6:47. Juan 6. Sí, hermanito. Juan 6, 35, 36, 40, 47. Ok. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Y el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que estamos viendo a lo largo de todo Juan? Podemos pasarnos toda la tarde leyendo Juan en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Versículo 69, y nosotros hemos creído. Capítulo 7 va a decir el mismo concepto en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y a lo largo de todos los capítulos, creer, no creer, creer, no creer, creer, no creer. Si yo entiendo el tema central del libro, yo voy a poder comprender que todo lo que aparece en el Evangelio de Juan va a girar en torno al creer. Por ejemplo, nosotros vemos en el capítulo 2 de Juan el primer milagro que va a hacer Jesús, que es las bodas de Canaán, va a convertir el agua en vino. Cuando yo entiendo el tema central del libro, voy a entender que Juan escribe este milagro en el capítulo 2, ¿con qué propósito? Cuando yo estudio el milagro de Jesús en el capítulo 2, Juan lo escribe con el propósito de que al yo estudiarlo, yo pueda creer. Porque ese es el tema central del libro. Entonces, todas las cosas que nosotros vamos a ver, vamos a estudiar en todo el Evangelio de Juan, todo va a apuntar a quién es Jesús y a que nosotros debemos creer. Capítulo 1. Juan comienza el Evangelio y Juan no habla de la genealogía de Jesús, pero sí va directamente a tratar de hacernos ver, identificar quién es Jesús. ¿Por qué? Porque lo que él escribe, lo escribe para que nosotros creamos en él y creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Está complicado? Sí. Entonces, Hermano. ¿por qué a veces no entendemos y por qué a veces... Regio, iba a decir algo, te escucho. Sí,
La idea central del libro debe de ser explícita, es decir, como aquí que viene en 2 versículos, o puede ser que sea, que no lo tenga que decir explícito, o sea, que sea una idea general. Generalmente Ujú. deberíamos encontrar un pasaje que pueda resumir cuál es la idea central del libro, porque vamos a ver a lo largo de todos los libros que el autor escribe por una razón que tiene que ver con la ocasión, que lo vamos a ver un poco más adelante cuando sigamos el estudio de metodología, y esa ocasión va a impulsar al autor a escribir, y lo que el autor escribe, en base a lo que lo impulsa a escribir, de ahí va a generarse la idea central. Eso quiere decir que nosotros vamos a ver una idea continua, generalmente, en la mayoría de los libros. Ok. Ahora, ¿por qué no la identificamos muchas veces? Porque no la andamos buscando y porque no leemos con amplitud todo el libro. Por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de estar conmigo en las clases de Colosenses el día martes en la mañana y el día martes en la noche, el tema central de Colosenses gira en torno a la superioridad de Jesús y a la preexistencia de Jesús. Jesús eterno, Jesús superior a todo, en Jesús estamos llenos, en Jesús estamos completos. Todo lo que nosotros leamos en Colosenses va a apuntar a eso. Por eso cuando yo entiendo el tema central de la carta, puedo tener mucha más claridad de qué se trata, para qué lo escribe y qué es lo que yo debo aprender de eso. Y eso me ayuda no solamente a poder aprenderlo y aplicarlo en mi vida correctamente, sino a no enseñar algo que no es lo que el texto dice. Otro ejemplo, ¿cómo estamos? Porque ya estamos llegando a la hora. Pensé que íbamos a poder alargarme más. Juancito, ¿o quién quiere decir algo? Yo, bueno, que hable primero el hermano. Primeramente, no sé, hemos aprendido de ir a la Biblia saltando por los lados, y eso pues prácticamente haciendo hablar a la Biblia lo que realmente no lo dice. Este es un gran método y muchas gracias, y gracias a Dios primeramente y a usted que Dios lo puso para que nos ayudara en esta forma de la aplicación y la forma de leer correctamente. Amén. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar de una manera más práctica más adelante? Cuando estudiemos una carta. Por ejemplo, si estudiamos la primera carta de Tesalonicenses, nosotros tenemos que tratar de encontrar todas las respuestas en la primera carta de Tesalonicenses, sin salirnos de ahí. Es el primer ejercicio que vamos a tratar de hacer. ¿Por qué? Porque los hermanos de Tesalónica, lo único que tenían, ¿sabe qué es? La primera carta de Tesalonicenses. ¿Qué es el ejercicio que nosotros hacemos? ¿Tenemos alguna pregunta en Tesalonicenses? Si nos vamos a Romanos, y después nos vamos allá a Corintios, y después nos vamos a Gálatas, pero no, tenemos que encontrar las respuestas en la misma carta. Pero eso va a suceder cuando nosotros hagamos una buena exégesis. Por eso ténganme un poquito de paciencia. Sé que ya se pasó la hora y no hemos podido avanzar mucho, pero vamos a ir poco a poco. Bien, ¿quién más quiere decir algo para que sigamos avanzando? Yo. Muchas gracias. Muy interesante el tema, como siempre, Raulito. Solamente una pregunta. Por ejemplo, ¿verdad? Si estudiamos Isaías, y lo que me confunde quizás es encontrar la idea principal del libro, porque Isaías, y así como muchos otros libros, ¿verdad? Tienen muchos capítulos. Entonces significa que para estudiar un versículo o hablar sobre uno, tendría que leer todo el libro para entender la idea central, o si puedo buscar, y sería conveniente, un resumen en internet sobre lo que quiere dar la idea del libro. O sea, porque como si lo busco, ¿verdad?, en internet, entonces puede ser algo que no sea real. Sí, la verdad es que, bueno, como todas las cosas que conseguimos en internet, unas pueden ser verdad, otras pueden que no sean verdad. Cada estudiante de la Biblia tiene que tratar de desarrollar una relación estrecha y profunda con la palabra. Eso quiere decir que debemos ser estudiantes de la Biblia, y si queremos saber algo y no utilizarlo de manera errónea o no aplicarlo de manera equivocada en nuestras vidas, debemos estudiar sea cual sea el libro.
Cada libro, por eso estamos estudiando los 3 niveles, cada libro tiene una idea central. Si tú quieres saber cuál es la idea central de Isaías, necesitas leer Isaías, aunque es un libro amplio, aunque es un libro largo. Por ejemplo, hace no muy poco tiempo, algunos de ustedes participaron, me invitaron a dar una clase de Jeremías. Yo tuve que tratar de estudiar, de investigar acerca de Jeremías, de indagar, para llegar al capítulo 33 y entender por qué Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y fue lo que intentamos hacer en la clase, los que estuvieron. Ver el por qué razón ese pasaje habla de eso y de qué se trata y cuál es el contexto de Jeremías. Eso hacemos si queremos ser buenos estudiantes de la palabra. ¿Se entiende? Chemito. ¿Alguien iba a decir algo? Yo, Chemito, Quinteros. Va Luis y después Fernandita y después de esto continuamos si no hay más preguntas. Luisito. Ya. Mira, también es necesario cuando uno quiere tocar un tema de algún libro en particular, tiene que ir a otro libro para saber cuál es lo anterior o la historia que se relata en un libro. ¿Me explico? Ayer por primera vez en mi vida tuve que hacer un estudio a la iglesia de Temuco y tomé el tema de Gedeón. Y para explicar algunas cosas del libro de Jueces, en este caso, tuve que ir al libro anterior, al libro de Josué. Bien, Luisito, eso tiene que ver y lo vamos a analizar cuando veamos la estructura del contexto. Cuando veamos que hay que estudiar el contexto, ahí tenemos que buscar toda la información necesaria del contexto. Y a veces para armar un buen contexto necesitamos ir a la situación y a los libros que se escribieron en el mismo tiempo. Siempre viendo el contexto. Es bueno el punto que da, lo vamos a desarrollar un poquitito más adelante, Luisito. Ok. Bien, Fernandita. Sí, era como la misma pregunta, porque tú dijiste ahora que para estudiar un solo tema de un libro tuviste que investigar. Pero ese investigar, ¿lo investigaste solamente en el libro o pasaste a otras cosas? Porque se había dicho que solamente se lee el libro. Bueno, primeramente la información que nosotros, eso tiene que ver con el contexto. Vamos a verlo cuando estudiemos la forma de cómo poder analizar el contexto y cuál es la información relevante del contexto. Lo vamos a ampliar un poco más probablemente en las próximas semanas, cómo podemos hacer una buena investigación y un buen ejercicio de armar un buen contexto, porque entendiendo el tema central, el contexto y la ocasión por la cual el autor escribe, nosotros vamos a tener muchísima, pero muchísima más claridad de lo que el texto realmente nos está diciendo. Entonces, más adelante les voy a responder esa pregunta. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta aquí o continuamos? Vamos a ver si puedo terminar con algunos conceptos. Bueno, había dicho que les iba a dar otros ejemplos. Vamos, por ejemplo, a Santiago. Vamos a ver el ejemplo de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Yo no sé si ustedes tienen otro compromiso por el tiempo. Vamos a tratar de estarnos 10 minutitos más solamente. Yo lo tengo. Dice, Santiago capítulo 1, versículo 22. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, nosotros vamos a encontrar el tema central. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muy bien, el tema central de Santiago tiene que ver con ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. Si nosotros leemos la carta de Santiago completa, vamos a ver que todas las enseñanzas que Santiago va a transmitir en su carta apuntan a esto. Por ejemplo, si ustedes leen el versículo 26,
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Todas estas enseñanzas apuntan o tienen que ver con ser oidor y no hacedor. ¿Qué hace el hacedor? El hacedor refrena su lengua. El que oye y no hace lo que dice la palabra no va a refrenar su lengua. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? Dices que tiene fe, pero no haces nada. ¿Podrá eso salvarles? ¿Cuál es el tema central? Ser oidor, pero no hacedor. Entonces vamos a ver en Santiago el hecho de que los hermanos recibían la palabra, la oían, pero no la estaban aplicando. Todas las ideas de Santiago van a apuntar acerca de eso. Capítulo 3 habla de la lengua, el poder que tiene la lengua para destruir si la usamos de manera incorrecta. Ser oidor, pero no hacedor. Bien, esto es solamente un segundo ejemplo de un tema central del libro. Por eso, cuando nosotros logramos identificar bien el tema central, se nos van a abrir nuestras mentes, vamos a tener el concepto absolutamente distinto, vamos a ver un panorama y la película muchísimo más clara. Estas cosas, hermanitos, ustedes las ponen por obra en sus estudios personales. Créanme que les va a cambiar mucho su perspectiva de cómo ver y cómo estudiar la Escritura. Amén. Primera de Juan. Capítulo 1. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Aquí encontramos el tema central de Primera de Juan. Todo lo que Juan va a escribir también va a girar en torno a eso. Por ejemplo, el versículo 5 y 6 y 7 del capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué debemos andar en luz y no en tinieblas? Porque Dios es luz, pero el tema central es por la comunión. Una persona que anda en tinieblas no tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué Juan y Dios no quiere que pequemos? Porque el pecado rompe la comunión con el Padre y con el Hijo, nuestra comunión con el Padre y con el Hijo. Capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. No tiene comunión con el Padre, no tiene comunión con el Hijo, si aborrece a su hermano. ¿Estamos bien o más o menos? Le estoy haciendo el trabajo rápido y fácil. Esto es algo que nosotros deberíamos investigar. Pero ¿por qué razón le estoy dando, por lo menos estos 3 libros? Para que usted y yo podamos entender en esta tarde lo importante que es el poder identificar la idea central de un libro. Si queremos estudiar la Biblia al nivel 2 del nivel de un libro,
es indispensable que tenemos que identificar cuál es el tema central. ¿Se entendió, cierto? Podemos seguir viendo cosas aquí en Primera de Juan y podemos seguir viendo ejemplos de otros libros, pero no lo vamos a hacer por tiempo. Y entonces nada más pudimos ver nivel 1, la Biblia como un solo núcleo, nivel 2, al nivel de un libro. Preguntas. Nos faltaría el nivel 3, que tiene que ver con leer la Biblia al nivel de un pasaje. No lo vamos a desarrollar hoy porque eso nos llevaría más tiempo. Ya no tenemos tiempo. Vendríamos la próxima semana con a nivel de un pasaje. A nivel de un pasaje es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros generalmente hacemos. No estudiamos mucho la Biblia a nivel de un libro, ni a nivel de la Biblia como un solo núcleo, pero sí la estudiamos a nivel de pasajes. Entonces es importante que entendamos cómo podemos estudiar la Biblia a nivel de un pasaje. Bien. Tiempo para preguntas. No, quería agradecerte, Rolito, está muy interesante, ¿viste? De verdad. Viste que Gracias, no había Gasparino. estado en el primero, pero de verdad que es muy interesante. El primero fue Agradecido. una simple introducción. Yo voy a intentar, me lo comprometo, pero voy a intentar que mis hermanitos que son más expertos puedan crear un canal de YouTube o puedan subir esto a YouTube para que puedan también ustedes, si quieren, después ver la información. Así que ahí pueden ver la primera, la introducción, y ahora la segunda parte. Preguntas, comentarios. Hermano Raúl. Luisito, qué gusto verte o tenerte aquí. Cuéntame. La gloria sea para Dios. Entonces, entendiendo que están estos tres niveles, se hace indispensable antes de presentar un tema, compartirlo, más allá de nuestro estudio personal. Estoy hablando de presentar un tema. Se hace indispensable o es recomendable mostrar las tres panorámicas, o podemos irnos directamente sin la necesidad de hacer el preámbulo de los dos primeros niveles, pasar directamente al estudio al nivel del pasaje. No sé si me doy a entender. Sí, a ver si entendí. Si es indispensable o necesario poder hacer un panorama al libro para poder entrar al pasaje que queremos desarrollar. No es obligatorio. Correcto. Cuando nosotros enseñamos o damos una clase, pero eso tiene que ver ya con la parte de cómo podemos desarrollar una clase, que deberíamos verlo de aquí a unas cuantas semanas, pero sin embargo, no es necesario, Luis, pero si nosotros hacemos un breve panorama de lo que está pasando en el libro, probablemente los hermanos a los que le estamos transmitiendo la enseñanza puedan tener mucha más claridad cuando nosotros le enseñemos el texto. Ahora, estas aplicaciones tienen que ver con nuestro estudio personal. Si nosotros hacemos un buen estudio personal del texto que vamos a desarrollar o que queremos estudiar, la idea es que nosotros podamos tener un buen entendimiento del pasaje. Teniendo un buen entendimiento del pasaje, vamos a poder darle una buena enseñanza. O vamos a poder dar una buena enseñanza dándole las aplicaciones correctas al texto. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces aplicamos el texto de manera errónea. Otra vez, lo digo con humildad, sin desmerecer a nadie y sin pretender ser mejores que nadie. Al contrario, he hecho bastante énfasis en que todos los métodos que utilicemos para estudiar la Biblia son válidos, son valiosos y todos tienen algo bien importante y bien resaltante y rescatable de cada uno de ellos. Pero si nosotros no tenemos un entendimiento claro, nosotros como estudiantes del texto, difícilmente vamos a poder
darle la aplicación correcta y la enseñanza correcta. Si se puede hacer, da un mejor entendimiento. Si no se puede hacer, no es algo que sea obligatorio. Pero si es obligatorio para un buen estudiante de la Biblia, por lo menos hacerlo de manera personal, antes de enseñarlo, para poder darle al texto la aplicación correcta. Muchas gracias. Amén. Bien, si no hay más preguntas, si no hay más consultas, yo debo tener una reunión en un ratito más y vamos a continuar por respeto al tiempo de ustedes también, la próxima semana. La próxima semana probablemente sí va a ser de 5 a 6, hasta donde lleguemos. Va a ser el mismo link, el mismo horario, y si ustedes quieren invitar a más personas, no hay ningún problema. Todos son bienvenidos. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a hacer una oración para estar... ¿Alguien dijo algo, parece? Sí, Luis El Caño. Creo que había mencionado que es a tener una carta para leerla completa en esta semana. Ah, sí, verdad. Les había dicho que como ejercicio, como tarea, sería interesante y sería bueno tratar de identificar el tema central de una carta. Entonces, esta semana vamos a hacer ese ejercicio. No importa si ustedes no lo logran identificar, pero la idea es que por lo menos lo intenten. Que por lo menos lo intenten. Vamos a tratar de desarrollar o de identificar el tema central de la primera carta de Tesalonicenses. El tema central de la primera carta de Tesalonicenses o el tema central de Gálatas. Tienen que decirme dónde está el tema central de cada una de esas cartas utilizando un pasaje de esa misma carta. Aquí está la idea central. Recuerden que la idea central tiene que resumir lo que el libro dice. Si yo leo el versículo que ustedes me dicen, tengo que, con ese versículo, poder tener un panorama. Ah, entiendo que si yo leo esta carta, se va a tratar de esto. Porque ahí están resumidas todas las ideas de lo que el autor quiere decir. ¿Estamos bien con Gálatas y Primera Tesalonicenses? Uno de los dos. No necesariamente tienen que ser los dos. Uno de los dos. Bueno, el que quiera hacer los dos, puede hacer los dos con toda confianza. Bien, si no hay más preguntas, vamos a hacer una oración para que podamos continuar con las demás actividades que yo sé que ustedes tienen también. Una vez más agradecidos con todos ustedes por su tiempo, por la disposición, por la entrega, por el deseo de querer escudriñar la Escritura. Espero de todo corazón que estos pasos o estos tics o como lo quieran llamar puedan ser de mucha ayuda para su crecimiento espiritual y para su estudio bíblico personal. Voy a pedirle a mi hermano Luis, si estás por ahí, Luis, si puedes orar en este momento, si estás en condiciones de orar en donde estás. Sí, Dios le bendiga, mis amados. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Luis. Excelente. Vamos, oremos.